Victoria, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes o buenas noches, según donde esté cada uno de ustedes. Bueno, de este equipo yo soy Marcela Sopranzetti y junto a Daniela Fuentealba vamos a estar acompañándolos durante los siguientes 40 minutos, más o menos. Dani, ¿cómo estás? Hola Marcela, hola a todos, buenas noches, muy bienvenidos a este espacio. Muchas gracias Victoria por tus palabras y a Raúl también. Es un placer estar en esta conferencia. Es un placer, sí, totalmente, y nos sentimos muy honradas de ser parte de este congreso, y desde ya nuestro profundo agradecimiento a Raúl Roa y su equipo, que con tanta generosidad nos invitaron a participar y depositaron su confianza en nosotras, ¿no, Daniela? Así que Totalmente. vamos a hacer buena letra. Y vamos a empezar con el título que le dimos a esta charla. Ahí Dani nos va a compartir seguramente en pantalla. Estas conversaciones que nos acercan en épocas de distancia. Bueno, tomamos este título un poco como punto de partida para poder compartir con ustedes nuestra mirada sobre esta nueva forma de comunicarnos, cuando casi todos nuestros hábitos y nuestros pensamientos que acompañaban la cotidianeidad se vieron modificados tanto a nivel personal como laboral, ¿no es cierto?, por el aislamiento social como consecuencia de la pandemia. Por algo se habla desde hace tiempo de una nueva normalidad. Estamos buscando esta nueva normalidad en la forma de vivir. Y si bien nosotros ya hace muchos años que venimos observando y percibiendo que el mundo es tan cambiante, tan dinámico, que las cosas pasan tan rápido, que ya veníamos viendo que las cosas cambian, pero no tanto como ahora. Porque esta nueva normalidad que estamos buscando implica no solamente que estamos frente a una época de cambios, sino que nos animaríamos a decir que estamos transitando un verdadero cambio de época, del que todos nosotros somos protagonistas. Y este cambio irrumpió un día, y de un día para el otro y sin previo aviso. El futuro se instaló ante nosotros y para quedarse, ¿no?, por un largo tiempo. ¿Y cómo vimos que ese futuro se instalaba? Bueno, una señal fue la virtualidad en las relaciones laborales, porque era algo que no teníamos previsto, ni tan rápido, ni tan general. Esto no estaba preparado para ser ahora, para pasar ahora. Y nos pasó, por ejemplo, Dani siempre nos cuenta el último día de oficina. Dani, ¿nos querés contar cómo fue tu último día presencial en la oficina? Bueno, se escuchaba, ¿no? Se escuchaba que parecía que venía una cuarentena, pero la verdad es que yo no lo terminaba de creer. Y entonces le dije a mi compañera de escritorio, le dije, bueno, buen fin de semana, porque seguramente el fin de semana no se va a resolver esto y la semana que viene vamos a tener tiempo de ver si viene o no viene la cuarentena. Y le dije ese viernes, buen fin de semana, y pasaron 8 meses y todavía no la he vuelto a ver de manera presencial. Y para mí ha sido realmente un shock esto, ¿no? No pensábamos que iba a ser de esta manera. Tal cual. Y seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado algo parecido, o tendrán algunas otras experiencias, pero hay una realidad que nos atravesó a todos por igual, y es este enorme cambio a nivel laboral, con nuevos y desconocidos desafíos, que hasta, la verdad, la organización más reticente al teletrabajo tuvo que adaptarse a gestionar a las personas y a las tareas, desde los lugares más insólitos. Cocinas, pasillos, balcones, estacionamientos de auto, cualquier lugar en el que hubiese un poco de privacidad y llegar a la señal de internet era el mejor lugar para trabajar. Sin embargo, en esos primeros días, en esas primeras semanas en las que los que estábamos en esa situación, porque me incluyo, Daniela también y seguramente muchos de los que nos están escuchando en este momento, nos parecía que era como un sueño y que el trabajo en realidad se había quedado en la oficina y que en un momento había que ir a buscarlo.
hasta que pasaron los días y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era rediseñarnos. Y desde esa realidad, nosotras que estamos formadas como coaches y nos dedicamos con pasión a observar las relaciones humanas que ocurren dentro de las organizaciones, nos dábamos cuenta que la pandemia, además de dejar al mundo completamente descolocado, nos empujaba a buscar nuevas maneras de conectarnos. Claro, lo que hicimos todos, ¿no? Por WhatsApp, por videoconferencia, Zoom, lo que estamos usando acá, que nos tiene a todos desde quién sabe cuántos lugares distintos, así de conectados, como si estuviésemos tan cerquita. En realidad, en ese momento, todo lo que pudiera estar a nuestra mano para llegar al otro era una excelente herramienta. Pero no era suficiente estar conectados. Además, tuvimos que buscar una nueva manera de conversar. ¿Qué es esta? La que traemos para ustedes, la de este título. Esta que los invitamos en este momento a recorrer juntos un camino para ir descubriendo de qué están hechas estas conversaciones que nos acercan en la distancia. Y bueno, este camino al que los invitamos a recorrer empieza con un concepto muy sencillo, que es definir a las organizaciones como una red de conversaciones. Porque las conversaciones ocurren aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque no les prestemos atención, y se van entrelazando como una trama de relaciones y de acciones que finalmente le dan forma a la organización. Claro que habitualmente no estamos pensando, bueno, ¿cómo se conversa en tal organización? ¿Cómo se conversa en mi equipo de trabajo? Pero la verdad es que podríamos empezar a preguntárnoslo. Porque estas conversaciones, porque esta red que se arma, es una red en la que todos estamos inmersos. Y es como el agua para el pez, absolutamente transparente, al punto que dejamos de verla, de prestarle atención. Y ese entramado y esa red en la que nosotros estamos nadando nos pasa inadvertida. Pero cuidado, porque al igual que al pez, si el agua se enrarece o se contamina o faltara, lo que se pone en juego es la supervivencia. Por lo tanto, prestarle atención a nuestras conversaciones es parte de prestarle atención al alcance y a la calidad de vida de nuestras organizaciones. ¿Y para qué conversamos? Bueno, ¿para qué conversamos? Básicamente, y en el ámbito laboral, lo hacemos principalmente para conocernos, para coordinar acciones, para ordenarnos, para ponernos de acuerdo, pero finalmente lo hacemos para que algo suceda, o sea, para llegar a un objetivo. Si hasta las células de nuestro cuerpo conversan entre ellas para que nosotros de una manera u otra nos mantengamos con vida. Entonces, podríamos decir que la manera que tenemos de conversar impacta en la forma que tenemos de relacionarnos y esto después impacta en nuestros resultados. Porque los resultados, justamente, son lo que toda organización tiene por delante. Todos queremos llegar a un resultado. Y si volvemos a pensar en aquellas primeras semanas de la cuarentena, lo primero que percibíamos era la dificultad de alcanzar nuestros resultados habituales. Muchos de ustedes recordarán, sobre todo los que pasaron del estado de presencialidad al estado de virtualidad, que en esas primeras semanas era desconcertante concebir la idea de continuar con las tareas del trabajo, digamos, en los hogares. La casa era la casa y el trabajo era el trabajo. Y esto yo lo escuché de chiquita. No sé, estas cosas no se mezclan. La casa era la casa y el trabajo era el trabajo. Pero claro,
¿cómo íbamos a hacer si no podíamos salir de casa? Entonces, nos pasaba que teníamos que hacer las tareas, pero ahí no estaban los compañeros, ahí no estaban las tareas. Y esta situación generó como un desorden, caos, pérdida de cohesión en los equipos, ¿no? Y esto en mayor o en menor medida pasó en todas las organizaciones. Pero entonces, en este contexto, ¿cómo hicieron los equipos para reunirse? ¿Cómo hicieron las organizaciones para salir adelante? ¿Cómo hicimos para ordenarnos y seguir trabajando? Bueno, lo hicimos conversando. Lo hicimos conversando. Pero estas conversaciones no eran cualquier conversación. Estaban hechas de otra cosa, porque ahora el foco ya no estaba tan centrado en la tarea y en la coordinación de acciones. El foco estaba puesto en las personas. Lo primero que necesitábamos saber era cómo estaba el otro, su salud, su familia. Lo hablábamos con Daniela hace unos días. ¿Te acordás, Dani? Sí, a mí me empezó a llamar la atención que me llegaban, bueno, los correos de trabajo, ¿no? Pero siempre las primeras frases eran: hola Daniela, espero que estés bien, que tu familia estés bien, espero que esté todo en orden. Y después pasaban al tema de trabajo, ¿no? Pero siempre lo primero era saber cómo estaba mi salud, Sí. la de mi familia. Y esto me empezó a llamar la atención, porque por WhatsApp, por teléfono, todo enfocaba primero a esto, a cómo estaba yo. Y nunca me había pasado. Claro, claro, porque era un acercamiento, pero también era un reencuentro, porque estábamos lejos. Y se daba generalmente en un lugar de mayor intimidad que el que se da en un espacio común de trabajo o en una oficina, porque con nuestras cámaras de los teléfonos o de las computadoras nos asomábamos a la casa de los otros y veíamos sus hogares, sus familias, escuchábamos al perro ladrar, los chicos que andaban correteando por ahí. Y desde ese lugar fuimos experimentando como una disminución en este desorden y en este desconcierto. La empatía y la preocupación por el otro se convirtieron en elementos claves de estas relaciones. Y se construyó una nueva forma de conversar, más humana, más empática, horizontal y colaborativa. Y estas son las conversaciones que nos acercaron en la distancia. Tenían estas cosas, estaban hechas de esto. Entonces, me gustaría ahora hacer un alto, porque esta charla tiene otro objetivo, más allá de que nosotras les contemos esta mirada que tenemos, que es que también sea un espacio de reflexión para ustedes, para cada uno de ustedes. Y como venimos en esto de descubrir de qué están hechas estas conversaciones, y hablamos de empatía, y hablamos de colaboración, a mí me gustaría hacerle algunas preguntas para que ustedes se lleven, para que las reflexionen, y que nos tomemos estos minutitos. Entonces yo les preguntaría si hay alguna de estas características que acabamos de mencionar en las que ustedes últimamente se hayan sentido reflejados. O tal vez alguno de ustedes se descubrió más colaborativo en los últimos tiempos. O alguien se da cuenta que puede escuchar al otro con mayor apertura y flexibilidad. O simplemente, ¿cuál es ese ingrediente estrella que incorporaron últimamente en su acercamiento al otro? Porque lo que puedan reconocer de esto, lo que puedan reconocer de estas reflexiones, yo les invito a que le pongan nombre y que se lo apropien. Porque la verdad es que ya es suyo, ya es de cada uno de ustedes. Ya se convirtió en una habilidad que ahora, al ponerle nombre y al registrarla, ya la pueden usar a conciencia. Así que llévensela, porque es de ustedes.
Pero mientras siguen reflexionando, porque después seguramente les va a caer una ficha y van a pensar en otra cosa, sigan reflexionando que algo más se les va a ocurrir. Pero mientras tanto, yo les voy a ir contando cómo estas habilidades impactaron en las organizaciones, estas nuevas formas de acercamiento. Y para verlo, vamos a hacer una distinción, ¿no? Digamos que toda organización se enfrenta a dos tipos de desafíos, básicamente. Los técnicos, que son los que se afrontan con la experiencia profesional, la formación técnica, todo lo que se está hablando en este congreso todos estos días, ¿verdad? Apuntan a estos desafíos técnicos. Y los desafíos sociales o adaptativos, que son los relacionados con esto que estamos hablando acá, con estas habilidades comunicacionales, con reconocer y gestionar las emociones propias y de los demás, con la motivación, con la confianza. Bueno, convengamos que históricamente las organizaciones, pensando en la vieja normalidad y con ese parámetro, ya tenían equilibrados estos desafíos y sus habilidades. Pero ¿qué pasó cuando hace unos meses nuevos desafíos, conectados con lo humano, pusieron a las organizaciones en alerta total? Bueno, justamente, como venimos hablando, estas habilidades sociales se vieron reforzadas porque hubo que salir a rescatar lo humano del otro primero, para después pensar en la tarea. Y entonces vimos que se podían alcanzar los resultados, que se podía llegar al objetivo y que además aparecía un plus de darle un sentido renovado a nuestras tareas, alcanzando un nuevo punto de equilibrio. Un nuevo punto de equilibrio, ahí lo vemos, ¿no? Están todos como ayudándose, colaborando. Seguramente no los vemos, pero están conversando de alguna manera también. Y estas habilidades, nosotras con Daniela quisimos rescatar algunas que están muy, muy relacionadas con gestionar los equipos a distancia. Y que son, por ejemplo, esta predisposición a estar comunicados, a estar disponibles en algún horario, porque no todo el mundo maneja los mismos horarios, porque hay familias enteras que tienen que hacer las tareas, los chicos del colegio, los papás o quienes sean que vivan con ellos tienen que hacer tareas del trabajo en distintos horarios. No todos tenían muchas computadoras. Entonces, bueno, estar atento a las posibilidades del otro. Estar atento a cuándo el otro puede hacer las cosas. Y entender que esto es así. Y también otra habilidad es la flexibilidad, porque hubo que adaptarse a tantos cambios, ¿no? A roles nuevos, porque otra cosa que surgió fueron nuevos liderazgos dentro de los equipos, porque como se necesitaba de las habilidades de cada uno, lo que cada uno sabía hacer era líder en eso. Y esto fue un cambio importante también en el funcionamiento de los equipos. Y la escucha empática, de la que hablamos hace un ratito. Muchas veces al principio por ahí nos comunicábamos por mail o por teléfono con alguien del que no sabíamos cuál era su circunstancia en ese momento, su situación en su casa. Entonces, bueno, había que prestar atención, ¿no? Antes de pedir, antes de hablar. Esto de poder escuchar en qué estado de ánimo estará esta persona. Y otra habilidad, la paciencia. ¿Qué decir de la paciencia? Sin palabras, ¿no? Cada uno sabrá. Y la reflexión, ¿qué es esto que estamos haciendo acá, todos juntos? La reflexión. Y bueno, se fueron amalgamando así, ¿no es cierto? Lo laboral, lo cotidiano, se entrelazaron y nos llevaron a este nuevo punto de equilibrio. Entonces podríamos decir, bueno, listo, ya está. Ya llegué, ya tengo un paso adelante, soy exitoso con esto, porque llegué a un nuevo punto de equilibrio, puedo hacer las tareas, pero esto
todo lo que les estoy contando ya es parte del pasado, ya pasó. Y ahora, por delante, tenemos nuevos desafíos. Entonces, ¿cómo seguimos? Qué buena pregunta, Marcela. ¿Cómo seguimos? Y seguramente es la pregunta que se están haciendo muchos de los que nos están viendo en este momento. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo seguimos? Porque, bueno, justamente como vos decías, Marcela, todo esto que nos estabas contando tiene que ver con el pasado, ¿no? Con ese capital de aprendizaje que pasó en estos últimos meses, en el que, como vos decías, se llegó a un nuevo punto de equilibrio. Y se llegó a ese punto de equilibrio poniendo a las personas primero, poniendo al ser humano por delante. Y en el que de alguna manera se rompió y le dimos un golpe mortal final a un paradigma que vivió con nosotros en las organizaciones durante décadas, que ya venía resquebrajándose cada día más. Y este paradigma decía que entre menos afectaba nuestra vida personal el área laboral, éramos más profesionales. Es decir, que había una relación inversa entre lo personal y el éxito y nuestro profesionalismo. Cuanto más profesionales éramos, nosotros teníamos esa capacidad como de sacarnos un saco, que era el saco era nuestra vida personal, y dejarlo en la puerta del trabajo. Y en eso radicaba nuestro profesionalismo, en no estar afectados por nuestra circunstancia, por nuestros problemas personales en el área del trabajo. Áreas completamente escindidas era para este paradigma el éxito y el profesionalismo. Pero en los últimos años esta idea y este concepto se venía resquebrajando y durante la cuarentena fue el golpe final mortal a esta idea, porque juntamos en el mismo lugar, como decía Marcela, en la oficina, el colegio, la universidad, el gimnasio y hasta el consultorio médico, con las consultas que pudimos hacer por internet a algún médico. Y todo en el mismo espacio. Y por el contrario, al paradigma que traíamos, fuimos más profesionales en esta época cuanto mejor pudimos gestionar estas dos áreas, la profesional y la laboral, y mayor bienestar logramos para nosotros y para nuestros equipos, para nuestros compañeros, para nuestro jefe, para nuestros colaboradores. Nuestro éxito profesional y nuestro bienestar se medían en eso. Pero bueno, Marcela nos plantea esta pregunta, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Qué es lo que viene? Y entendemos que lo que viene tiene que ver con nuevos desafíos, por supuesto. Y alguno de los nuevos desafíos tiene que ver con incorporar al ser humano nuevo que surgió a partir de esta experiencia. Sabemos que el cerebro se modifica a partir de lo que vivimos, a partir de la experiencia. Sabemos desde el punto de vista de las neurociencias que se forman nuevas conexiones neuronales cuando nosotros aprendemos algo. Y si hay algo que ha caracterizado estos últimos meses es el aprendizaje que hemos hecho. Entonces, el desafío principal que tenemos es incorporar en las organizaciones a este ser humano que aparece después de esta experiencia que es de alguna manera histórica y que es una experiencia que marca la humanidad, en la que todos tenemos distintos valores y distintos órdenes de prioridad. Sabemos, y por lo menos desde mi experiencia, que hoy valoramos de otra manera el reunirnos con amigos, valoramos darnos un abrazo, un beso en la mejilla, un apretón de manos, como quizás nunca antes lo valoramos. Cambió nuestro orden de prioridades. En plena cuarentena hubiéramos cambiado quizás muchos objetos que teníamos en nuestras casas y que no tenían sentido para ese momento, lo hubiéramos cambiado gustosos por una caminata al aire libre, por un rato al sol. Y en esto cambió nuestra manera de observar el mundo. Cuando cambia nuestro cerebro por la experiencia, cambia nuestra manera de observar el mundo. Y también sabemos, desde el punto de vista, desde las encuestas que ocurren en Europa, que se han hecho en Europa y que se han hecho en América, que más del 80% de las personas encuestadas prefieren un mix entre trabajar desde sus casas, es decir, desde el teletrabajo, y trabajar en la oficina. Menos del 20% quiere volver a trabajar 100% en las oficinas como hacíamos antes de la cuarentena.
Y esto es un desafío para las organizaciones porque, como les decía, hemos sido modificados por esta experiencia y nosotros tenemos este deseo de encontrar un nuevo equilibrio entre lo profesional y lo laboral, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para posicionarnos frente al futuro? ¿Cómo nos posicionamos frente al futuro con esta nueva experiencia y con este nuevo aprendizaje? Y entendemos con Marcela que al futuro podemos llegar desde dos lugares completamente diferentes. El primero tiene que ver con poder predecir, poder prever, poder de alguna manera predecir esto que viene, ¿no? Tener estos indicadores de cuál es la tendencia, qué es lo que viene, tener esas pequeñas señales que nos indiquen para dónde es que va la cosa. Pero desde ese lugar de tratar de predecir y de prever, nosotros somos simples espectadores. No tenemos poder de acción, poder de creación. Estamos tratando de seguir la huella. Pero hay otra manera por la que podemos llegar al futuro, que es creando, diseñando, generando futuro, y desde ese lugar nosotros somos protagonistas. En la versión anterior de esto de tratar de predecir, somos simples espectadores, no podemos hacer nada. Pero desde el otro lugar de crear y de diseñar, somos protagonistas, somos actores principales de ese futuro que queremos para nosotros y para nuestras organizaciones. ¿Y cómo hacemos para ser creadores de futuro? ¿Cómo hacemos para diseñar futuro? Y con Marcela pensamos que la manera de crear futuro, de diseñar futuro, es planteándonos preguntas, haciéndonos preguntas sencillas a veces, porque es la pregunta la que genera esta posibilidad de cuestionar lo que tenemos, lo que hemos vivido, para generar nuevas respuestas. Es la pregunta la que nos da la posibilidad de conversar, porque de alguna manera cuando yo me hago una pregunta a mí misma y trato de respondérmela, empiezo una conversación conmigo misma, pero cuando la abro esta pregunta en un equipo de trabajo, en una oficina, cuando planteo una buena pregunta, entonces genero un espacio de conversación nuevo con los otros, en las que todos tratamos de encontrar nuevas respuestas. Y desde el coaching, que Marcela y yo somos apasionadas del coaching y entendemos que como coach la pregunta es ese elemento clave que nos permite diseñar el futuro que queremos, vemos que es la pregunta, la capacidad de hacernos preguntas, la diferencia entre ser espectadores o ser diseñadores de futuro. Y miren si el poder de una pregunta no es poderoso a través de esta historia que les voy a contar. Esta historia que les cuento tiene como protagonista a un hombre notable que llevó un adelanto médico que cambió la vida de todos nosotros. Todos tenemos ya algunos años, ¿no? Los que estamos en este congreso, y ¿quién no tuvo un dolor de rodilla, un dolor de cadera, un dolor de hombro, una lesión deportiva y el médico le dijo, ¿sabes qué? Te voy a pedir que te hagas una resonancia magnética para ver con precisión qué es lo que está pasando ahí? Y cuando nos hicimos la resonancia, seguramente ninguno de nosotros sabía que ese adelanto médico en el diagnóstico se lo debíamos a este hombre notable que se llamaba Isaac Rabi. Isaac Rabi fue premio Nobel en física en el año 1944 por sus estudios en las propiedades magnéticas de las moléculas y por desarrollar la resonancia magnética. Y traigo a este hombre notable que alcanzó este adelanto que cambió la humanidad, cambió la medicina, por esto, porque fue realmente notable su aporte, y también por algo que él contaba de su infancia. Él decía que cuando salía del colegio con sus compañeros, la mamá de sus compañeros le preguntaban a sus compañeritos, ¿qué aprendiste nuevo hoy? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? ¿Aprendiste algo nuevo? Pero la madre de Isaac hacía una pregunta completamente diferente. Le preguntaba, ¿hiciste alguna buena pregunta en la escuela hoy, Isaac? Y él reconoce, años después, con un gran tributo que hizo a su madre con esto, que fue esta pregunta de su madre que lo llevó a ser el científico que fue, que era este disparador continuo
de si él se había planteado una buena pregunta, la que lo había llevado a hacer estos grandes avances, porque fue a partir de hacerse buenas preguntas que él llegó a esos resultados que cambiaron la vida de todos nosotros, cambiaron de alguna manera el estudio de la neurología, porque las neurociencias surgen a partir de esta posibilidad de estudiar el cerebro vivo, y cambió la manera de entendernos, cambió el comercio, cambió cómo entendemos la toma de decisiones, cambió todo gracias a esta simple pregunta, pero tan poderosa, que decía: ¿te hiciste alguna buena pregunta hoy? Y entonces, con esto que les venimos contando con Marcela, este nuevo punto de equilibrio que pone a las personas por delante de una manera tan potente en las organizaciones, que por primera vez el ser humano va por delante y alcanza un nuevo punto de equilibrio en lo que importa son primero las personas. Y después vemos que hemos sido modificados, porque esta experiencia cambió el mundo, y de eso no tenemos duda. Y de esto que hemos vivido no hay vuelta atrás, porque nos modificó por completo. Y ahora traemos este tema de hacernos buenas preguntas. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué buena pregunta se podrían hacer ustedes, nos podríamos hacer todos como integrantes de las organizaciones que formamos parte? ¿Qué buena pregunta nos podríamos hacer? Y es a partir de esta pregunta en la que tenemos la posibilidad de diseñar las organizaciones que queremos. ¿Cuáles son esas buenas preguntas que podríamos hacernos para generar el futuro que queremos para la organización de la que somos parte? Y acá les queremos traer un caso que tuvimos la oportunidad con Marcela de escuchar hace unos poquitos días, y es el caso de una organización que tuvimos la oportunidad de escuchar. Y esta organización tenía o tiene dos grandes áreas de trabajo muy diferenciadas. Están los trabajadores que pueden hacer teletrabajo, y están los trabajadores que tienen un proceso productivo y en la que no pueden, lógicamente, hacer teletrabajo, porque hay profesiones, hay trabajos que no pueden trabajar desde la casa. Una azafata, un cirujano tiene que estar brindando su servicio en un lugar particular. Y esta organización, esta empresa, tenía estas dos grandes áreas. Y con este tema del teletrabajo empezó a generarse toda una emocionalidad de rispidez entre los que no podían hacer teletrabajo con los que sí podían. Y entonces esta empresa se hace esta pregunta de, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación? Y esta empresa, antes de conversar con nosotras, se respondió, la mejor respuesta que encontró fue: bueno, entonces llevemos a estos trabajadores que están haciendo teletrabajo de vuelta a las oficinas. Y con Marcela llegamos a esta empresa y lo primero que empezamos a hacer fue buenas preguntas, a preguntarnos cuáles eran esas buenas preguntas que la empresa no se había hecho hasta el momento. ¿Qué pregunta podía hacerse esa empresa para mejorar su respuesta y mejorar entonces sus resultados? ¿Qué pregunta no se habían hecho hasta ese momento y que les imposibilitaba darse mejores respuestas para encontrar mejores soluciones para este desafío que tenían? Y este es el poder de las preguntas, ¿no? De generar nuevos horizontes. Y cuando con Marcela planteábamos esta charla y qué queríamos que se llevaran ustedes de esta charla, se nos ocurrieron unas preguntas que queremos compartir con ustedes para que sean estas preguntas disparadoras de lo que tienen ustedes por delante. Y una de estas preguntas es: ¿qué dejamos de valioso en la presencialidad que queremos volver a buscar? ¿Qué es eso valioso que nos dimos cuenta en estos meses que no pudimos estar en contacto unos con otros? ¿Qué es eso valioso que tiene la presencialidad, que surge la presencialidad en las áreas de trabajo, que queremos volver a buscar, porque nos damos cuenta ahora que ocurre cuando estamos juntos? Porque cuando no nos hacemos esta pregunta, cuando no ponemos el foco en qué es eso valioso que ocurre en la presencialidad, no tenemos la posibilidad de fomentarlo. Hay algo que ocurre en la presencialidad que favorece a las organizaciones, que favorece quizás la conversación. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces
creamos un ambiente propicio para generar eso valioso que ocurre en la presencialidad. Y la siguiente pregunta que nos queremos compartir con ustedes, que nos pareció interesante, es ¿qué generamos de valioso en la virtualidad que no estamos dispuestos a perder? ¿Qué es eso valioso que nos dimos cuenta en estos meses, que yo les decía hace unos minutos, de alguna manera fuimos modificados por esta experiencia, cambió nuestros valores, cambió nuestras prioridades, nos dimos cuenta de muchas cosas en estos meses? ¿Qué es eso valioso que descubrimos en la virtualidad y que no queremos perder? Porque cuando nos damos cuenta de ese valor que encontramos, tenemos el poder de reconocerlo y de conservarlo. Y esto es un gran capital para toda organización, saber qué queremos volver a buscar, saber qué queremos dejar atrás y saber qué queremos conservar de este nuevo aprendizaje. Porque si no lo conservamos, toda la experiencia que hemos atravesado estos meses, que como les decía, cambió la humanidad, fue en vano. Y con estas palabras queremos preguntarles ahora a ustedes, ¿qué es lo que se llevan de esta charla? ¿Qué es lo que a ustedes les queda resonando? ¿Qué es eso que ustedes se llevan de recuerdo, de aprendizaje de esta charla? ¿No es cierto, Marcela? Claro, sí, sí, porque a nosotras nos parece que siempre hay un plus que nos gustaría que se puedan llevar, y que es esto de que, bueno, ustedes vinieron de una manera y tal vez al escucharnos, tal vez algo les hizo sentido y se den cuenta que se están llevando algo que no habían traído a este lugar. Y nos gustaría que nos lo compartan, que lo registren también, nos parece importante esto de registrarlo. Y si quieren, no sé si hay este espacio de preguntas para poner una palabrita, una frase, lo que ustedes sientan que se están llevando de esta charla y que les suma, por supuesto.